Buenas tardes, Dios te bendiga. Espero que. Bueno, ya son las 5. Aquí, no sé a qué hora estoy viendo el video, pero yo deseo que disfrutes o que hayas disfrutado muy bien el día. Y prepárense para ver el siguiente video. Seguimos con el libro de Lucas, vamos a continuar con el capítulo 8. Disfruten, esto es para relajarse. Obviamente que antes de empezar deben de orar para poder disfrutar, para poder tener paz. Yo ya lo hice, y por eso primero voy a hacerlo, porque ya oré y le pedí el respaldo de mi padre para poder hacer la predica. Entonces, pues empezamos con esto para poder aprender, para que no, por ejemplo, uno cuando está en la iglesia a veces no consigue concentrarse o te distraen muchas cosas. Luego vas con niños chiquitos y te distraen porque no oraste primero. Sino cuando llega a la iglesia lo primero que tiene que hacer es orar para poder tener paz y control, ¿no? De poder escuchar en la predica, la administración y poder entender el mensaje del día. Entonces empezamos con eso. Vamos al capítulo 8 del libro de Lucas, al versículo 26. El pasaje es del endemoniado gadareno. Creo que ya toqué en otros videos, si no recuerdo, pero vamos a repasarlo. Siempre algo nuevo que aprender. La Biblia se lee en muchos niveles, y así que siempre habrá algo nuevo. Dice que la palabra cubrirá como las aguas cubren la mar. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, o sea, enfrente de Galilea está la tierra de los Gadarenos. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea que esta persona estaba poseída por espíritus inmundos, no tenía control de sí, estaba fuera de sí. Dice que andaba en los sepulcros, no menciona si se alimentaba o que comía. Dice que andaba totalmente desnudo, es habla de una posesión, ¿verdad? O sea, aquí y más en aquella época, ¿verdad? Que era de mucho respeto, la persona en aquella época vestían túnica, ¿verdad? Entonces, y andaba totalmente desnudo, se habla de una posesión. No menciona exactamente cómo fue que esa persona llegó, no menciona si fue algún vicio, algún pacto que hizo, yo no menciona eso, pero solo dice que está entre él. En los sepulcros, nada más. Dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí vemos claramente que el hombre estaba totalmente poseído por esto, porque aquí dice como una persona, aquí dice Hijo de Dios, o sea que no es la persona, no es el gadareno el que está hablando, sino los demonios, el espíritu inmundo que estaban dentro de él. O sea, estaba totalmente poseído, estaba fuera de sí, la persona estaba dormida y los demonios son los que actúan en el cuerpo de esa persona. Dice: te ruego que no me atormentes, dicen los demonios, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que las personas de esa región de Gadara, ahí de la ciudad, lograron en algún momento amarrarlo con cadenas, pero él se desataba, ¿verdad? Dice que, o sea, era un peligro para los demás, estaba totalmente poseído, andaba desnudo, podía encontrarse con alguna mujer, alguna muchacha y hacer alguna cosa. Bueno, entonces la gente dice que lo amarrara, aunque sí quedaba atado, pero lo rompía y seguía ahí, por aquí, por allá brincando, a los desiertos, dice específicamente. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios se habían entrado en él. Y dice: le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea que Cristo, cuando vio al hombre Cristo, de inmediato le empezó a decir a los espíritus no que salieran de esa persona, ¿verdad? Cristo llegó a liberar. Aquí nos induce el texto que Cristo llegó a liberar a esa persona, porque dice:
Dice, porque mandaba el Espíritu inmundo que saliese del hombre. O sea, Cristo llegó por esa persona porque tuvo misericordia. No fue la primera vez, la mujer sirofenicia también. Cristo se desvió de su camino solo por una persona. Aquí se desvió de su camino, no dice, por esta persona, por el gadareno que estaba poseído. Llegó, vio y le mandó, salte Espíritu, salte. Y aquí le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, yo. Y Cristo en el afán de ayudar a esa persona mandaba salir. Los demonios dicen que no quieren ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que los demonios no van a estar tranquilos. No se van a querer nada más porque sí. ¿Por qué? Algunos se han preguntado por qué esos espíritus quieren entrar en los cerdos. Si bien tienen que obedecer a Cristo, pero tienen que obedecer la orden de salir, pero no se van a quedar contentos, tienen que llevarse una ganancia. Aquí entran a los cerdos y narra la historia que los inducen al mar y se ahogan. Aquí, ¿qué quiere decir? Quieren dejar mal a Cristo, ¿verdad? Lo que ellos quieren es hacerle entender a las personas de esa región. Miren, llegó a liberar a una persona, pero a cambio de qué? De deshacerse de los cerdos, ¿verdad? De deshacerse de estos animales. Aquí lo que tratan los demonios de hacer es ver que cuando Cristo llega suceden cosas malas, como aquí el sacrificio en vano de esos cerdos. Entonces no va a estar contentos los demonios que Cristo les permitiera a los cerdos y ellos pierden a esos animales. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó, o sea que se echó a perder toda esa carne. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, y cuando que acto seguido y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su doble juicio y tuvieron. Si bien Cristo logra su objetivo de ayudar a esa persona, pero frente a los ojos de los habitantes de esa región, queda como que Cristo llegó y hizo perder a los cerdos. No vieron el gran milagro que hizo, que ellos que con cadenas, que lo ataban, no podían con esa persona. Cristo llegó, el cerdo lo liberó totalmente, ¿verdad? Regresó a su cabal que dice y está vestido, dice y tuvieron vestido en su cabal juicio. O sea que aquí infiere que Cristo llegó no solo a liberar, sino que le llevó ropa, ¿verdad? Porque andaba totalmente desnudo en aquella época, o sea, pura túnica. Dice, y tuvieron miedo cuando vieron eso. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía un gran temor. ¿De qué? Temor de que echaran a perder otros cerdos, de que echaran a perder vacas, algún otro animal, que aconteciera alguna desgracia, ¿verdad? Entonces lo que hicieron los demonios aquí es seguir el del hombre, pero a cambio de dejar mal a Cristo, y lo logran. Que dice que los habitantes de por ahí no querían a Cristo, decían, no, aquí no vengas, mira lo que pasó con los cerdos. Entonces aquí se hace una reflexión. ¿Qué estás a cambio de dar por tu curación? Aquí, en forma de parábola más o menos, en cierta forma, a cambio de ver al hombre se perdieron los cerdos, pues liberó a una persona que tiene ya conciencia, ¿verdad? Entonces, hay un momento dentro del cristianismo en que uno pierde algunas cosas, tal vez el trabajo, tal vez posesiones, pero otro poquito más adelante dice, pero recibir recompensa y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Entonces, Cristo necesita limpiar tu vida. Lo que de la lección de este pasaje es que Cristo va a limpiar tu vida. Aquí va a sacar aquello que no te sirve, ¿verdad? Que aquellas cosas que no sirven, puede ser un trabajo demasiado mundano, tal vez muy mal, por ejemplo, tal vez un trabajo de algo que no le agrada a Dios. Se me da la mente de trabajar en un bar,
incluso tal vez con música mundana, cosas así. Entonces, aquí vemos cómo Cristo llega a limpiar. Dice, entonces, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Cuando aquí el hombre, en forma de agradecimiento, tal vez para sentirse protegido a aquella tragedia que le ocurrió con el demonio, no dice exactamente por qué quedó así, ¿verdad? Pero fue liberado y Dios le dice, no te puedes actuar conmigo, es un gran milagro que te acabo de hacer, ve y cuenta qué se contigo, de qué te sale, cómo te sentías, cuánto tiempo llevabas así, y ahí termina el pasaje. Entonces, aquí la reflexión es que si bien aquí se perdieron los cerdos, pero en tu vida tal vez se pueden perder el trabajo, incluso gente que debe divorciarse, incluso hay una palabra muy específica sobre esto, tal vez más adelante la cuente, a perder alguna posición, pero Dios siempre va a quitarte algo que no te sirve por algo mejor, es la elección, ¿verdad? Entonces, así no vamos a dar mucho detalle. Vamos al siguiente pasaje del mismo capítulo 8, versículo 40. Dice, le dijo de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús, aquí son dos mujeres, más, ¿verdad? La hija de Jairo y la mujer, el flujo de sangre creo que es. Entonces, versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces, aquí lo esperaban. Dice, cuando volvió Jesús, ya lo estaban esperando, no como los gadarenos que lo rechazaron, aquí lo estaban esperando, dice, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Aquí era su pueblo, obviamente. No estoy seguro, tendré que investigar exactamente si los de Gadara eran israelitas o eran de otra cultura. Tendré que investigarle el orden de cultura. Entonces, el versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, luego pues aquí un hombre principal, dice, de la sinagoga, de Cristo, por un problema, ¿verdad? No le invitó a cenar, no le invitó a pasar la noche, a que se con sus apóstoles, le dijo que tengo un problema, mi hija está muriendo, necesito que me ayude. Estoy desesperado, no he encontrado cura, por favor ven a mi casa. Cristo dice, y mientras iba la multitud, lo oprimía. O sea que lo apretaban, querían acercarse, querían saludarle, querían saber quién era, cómo hablaba, qué enseñaba. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, le decía 12 años, y que había gastado médicos todo lo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí hablamos de, a diferencia de los demás, que tal vez la mujer estaba gritando, estaba preguntando, estaba comentando acerca de Cristo. Aquí esta mujer desesperada por su enfermedad llega y toca el manto de Cristo, ¿verdad? Con la esperanza de que desde ser pueda y lo logra. La diferencia que ella tenía fe, ¿verdad? Y no estaba gritando con los demás, no estaba tal vez haciendo algún comentario sobre la situación, simplemente llegó, tocó el manto y fue sobre todo el pueblo. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí habla, es un poquito más espiritual, ¿verdad? Porque para poder tener un milagro uno tiene que tener sensibilidad, tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Aquí la mujer era lo suficientemente limpio su corazón para provocar ese milagro, ese derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Aquí esta mujer ya había pasado por su proceso
y con este acto termina el milagro. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aquí la mujer le dice, yo te toqué, a la mujer habla de mí, tenía un problema, estaba enferma, me acerqué, tenía fe, te toqué y fui sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí dice claramente, dice tu fe. La fe en que Cristo es el Señor de Jesús, la fe en el Hijo de Dios, la fe en un Todopoderoso, esa fe te ha salvado, no la fe en un ídolo, no la fe en los médicos, no la fe en el que dejo pasar el tiempo sin los corazones, que dice, no la fe en el acto de haber tocado, dice, no porque me tocaste, sino porque tenías fe de que yo soy el Mesías que te podía curar. Eso fue lo que te salvó. Claramente aquí no da lugar a la idolatría. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga y a decirle. Entonces recordamos que Cristo iba camino a la casa de Jairo para su hija, para ir con su hija. Y llega otro de repente en el camino y dice, para no molestar a tu hija, dice, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Aquí vemos una característica, una dificultad más bien, cuando uno busca a Dios. Aquí la dificultad era que aparentemente la hija pierde la vida. Cristo le dice, no temas, cree solamente, ¿verdad? A lo mejor en algún proceso de alguna persona, de alguno de ustedes, surja alguna dificultad, por lo cual te haga dudar. Aquí Cristo te dice, no temas, cree solamente. Y serás salvo. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Aquí Pedro, Jacobo y Juan son, jala mucho con ellos, incluso cuando está en el monte, en la transfiguración, se va a sus tres. Son, por así decirlo, gente de confianza, gente que está acostumbrada a ver milagros, gente que no va a ser incrédula, que no va a ser firme con una obra de Dios, ¿verdad? Dios no va a hacer un milagro en gente de una persona incrédula, una persona que va a criticar en vez de construir. Dios va a hacer un milagro en gente aquel que cree en ellos. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Dice, aquí infiere que, no, o sea, entró, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y a los padres de la niña, pero ya había gente adentro. Esa gente que ya estaba adentro fueron los que se burlaron de Cristo, ¿verdad? Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se la diese de comer. Dice, su espíritu volvió y él mandó que se la diese de comer. Entonces, dice, y sus padres estaban atónitos. Esto de que su espíritu volvió infiere que esta muchacha en cierta forma resucitó. No fue la única, Lázaro también resucitó. Y le dieron de comer, entonces mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran de lo que les sucedió. Y ahí acaba el capítulo 8 con el milagro de la resurrección, de cierta forma, de la curación de la hija de Jairo. No mencionan exactamente, no recuerdan bien exactamente por qué estaba enferma, pero la sana y no da más detalles sobre el asunto. ¿Qué puedes aprender de esto? De hecho, un capítulo a lo largo tiene 56 versículos y varios pasajes en el tema de la hija de Jairo. Entonces aquí podemos aprender varias cosas. Que Cristo se da cuenta que por esa razón se va a poder acudir a Juan. Gente que no le iba a estar criticando, que le iba a poner creer, gente que iba a ayudarle. Entonces, así es Dios y lo sigue haciendo, ¿verdad?
solamente se manifiesta a aquellos que creen en Él, personas que son sensibles a su presencia. Aquí Jairo tenía el corazón ya muy contrito porque su estaba muy enferma, le había intentado todo y él vio que la única solución era intentar con el maestro y así fue, que fue a su casa, entonces lo que le dio sino que fue a su casa, hizo el milagro por su hija. Entonces yo invito a toda aquella persona que tenga corazón bueno, que tal vez no es muy apegada a la iglesia, tal vez de repente va, de repente no, que tome la decisión de entregarse a Cristo en el sentido de que sea más constante, que vaya cada semana, que no falte, que se convierta totalmente, que se bautice, para así que se vuelva un verdadero cristiano creyente. No un creyente nada más el que se bautiza, sino el que cree. Aquella persona que Dios se la manifiesta, ¿verdad? Y vamos a dejar hasta ahí. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos en un próximo video. Si quieres que toque algún tema, puedo prácticamente tocar cualquier tema del Antiguo, del Testamento, Apocalipsis, lo que quieran. Si quieren alguna petición, déjame. Si quieres que te mande un saludo, les mando un saludo, déjame en los comentarios, yo lo reviso. Dios te bendiga y pásenla muy bien.